la carta a los romanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, por lo menos yo. Yo con esta Biblia y este coso, yo necesito no un púlpito, una mesa, un mostrador necesito. Bueno, muy bien. Romanos capítulo 1, ahí vamos a comenzar a ver. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, como ya sabemos, porque él mismo se presenta como el autor, el escritor. Perdón, me equivoqué, dije el autor. No, el autor es el Espíritu Santo. Simplemente el escritor, inspirado por el autor, que es el Espíritu Santo, escribió esta carta. Y este apóstol, en el año 49 al 57 después de Cristo, por allí, el apóstol Pablo hizo muchas cartas, entre ellas esta. Esta palabra que ustedes tienen en ese recuadro, sotería, que significa salvación, habla de las 3 primeras cartas, en realidad 4, que son los romanos. ¿Quién les seguía? ¿Se acuerda? Ahí nomás tienen el cuadro ustedes atrás. Los Gálatas y 1 y 2 Corintios. Esas primeras cartas son cartas que hablan acerca de la salvación. La palabra sotería es la palabra griega que significa salvación. Pero la palabra sotería viene de una raíz soso, con Z se pronuncia las dos, zozo, que significa sanidad. Mire de dónde viene la palabra salvación. Así que esta carta, la de los romanos, también las cartas a los Gálatas y las cartas a los Corintios hablan acerca de esa salvación. Por eso, como salvación es sotería, también se conoce estas cartas como soteriología o estudio de las cartas de la salvación, soteriología. Ahí la tienen escrita la palabra ustedes. Muy bien. Ya algo hablamos de Roma, ¿no? El otro día, medio en serio, medio en broma, pero contamos un poco lo que era Roma. El apóstol Pablo terminó prisionero en tiempos de Nerón, un hombre que aborrecía al cristianismo, que lo persiguió. Nerón fue aquel que, componiendo una canción con su lira, su arpa, una lira era en realidad, hizo incendiar la ciudad de Roma echándole la culpa a los creyentes. Hubo una tremenda persecución. Fue un hombre realmente perverso. Y Pablo era un hombre que había anhelado de por lo menos 3 años antes visitar a los romanos. Vamos a considerar el capítulo número 1, desde el verso número 1 al verso número 17. Aquí se nos va a hablar acerca de los saludos, pero en los pocos saludos que va a dar nos enseña un montón. Lo primero que dice es, yo voy a leerles la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note usted que tenemos aquí a un hombre que fue llamado a ser un siervo del Señor Jesucristo, porque los seres humanos o servimos al Señor o servimos a Satanás. Lo entendamos o no, no se puede estar en el medio. No existe la neutralidad. O se sirve a Dios o se sirve al infierno. Algunos piensan que no sirven ni a uno ni al otro, pero se sirve al uno o se sirve al otro, porque hay 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, espiritualmente hablando. Entonces, o participamos y pertenecemos a uno de los reinos, o participamos y pertenecemos al otro de los reinos. Nosotros, los que estamos en el reino de la luz, somos siervos del Señor Jesucristo. La palabra siervo es literalmente la palabra esclavo. Ahora, no un esclavo como el que podemos llegar a entender de hace 200 años atrás, donde les golpeaban, los esclavizaban por la fuerza y a la violencia, sino que somos esclavos voluntarios y por amor a nuestro Salvador. Ahí en el manual ustedes tienen una historia de aquellos años donde la esclavitud, desgraciadamente, era tan pujante en nuestra América, todo el continente, y había un inglés que justo va a ver cuando un amo quiere matar, asesinar con una lanza a su esclavo. Entonces este hombre interviene y golpea la lanza en el lanzazo que el amo le va a dar al esclavo, pero la lanza lo hiere a él. Entonces hay sangre, ¿no?, en el brazo, lo hiere, y el hombre reclama para sí. Entonces el esclavo
¿Para qué lo va a matar? Ya que ahora había sido comprado y le había costado la sangre, a lo que de mala gana el amo de aquel esclavo accedió. Y hay una frase muy linda que está aquí en el manual, en la página 9, la tengo yo, debe ser como el renglón número 7, 8. Dice: el que ha sido comprado con sangre es ahora el esclavo del Hijo de Misericordia, y desde ahora le servirá con toda fidelidad. Esas palabras dijo el esclavo. Es decir, a partir de ahora soy tu esclavo, pero no un esclavo por la fuerza, no un esclavo violentado, sino un esclavo voluntario. Me esclavizo por amor. Me esclavizo al Hijo de Misericordia, aquel que atajó el lanzazo, me salvó la vida y le costó sangre. Bueno, nuestro Señor Jesucristo atajó el lanzazo, nos salvó la vida y le costó su sangre. Es más, su propia vida. Amén. Entonces, somos esclavos del Señor por amor. Y Pablo dice, siervo, la palabra esclavo. Para eso hemos nacido todos nosotros, para servir. De Jesucristo, llamado, por un lado, a ser apóstol y apartado por Él para el Evangelio. Esto es interesante porque el apóstol Pablo está diciendo que no se eligió a sí mismo. De la misma manera que ninguno de nosotros nos hemos elegido a nosotros mismos. Fue Dios el que nos escogió y el que nos eligió. Él nos apartó, Él nos separó para ser sus siervos y también para enviarnos. La palabra apóstol es la palabra enviado. Claro, estamos hablando aquí de un hombre con un ministerio apostólico, pero en el significado de la palabra apóstol, enviado, todos nosotros somos enviados, aunque no seamos todos llamados a ser evangelistas, según el ministerio del evangelista, a evangelizar y a predicar el evangelio. Amén. Así que, número 1, como Pablo, vos y yo somos llamados a servir, siervos del Señor Jesús. Y número 2, somos llamados y apartados para el Evangelio de Dios. Llamados y apartados para el Evangelio de Dios. Amén. Luego en el verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo que está diciendo es, no hay nada que no esté escrito, no hay nada que sea un invento nuevo. Esta no es una nueva filosofía. Esto no se trata de una... Porque el cristianismo mucho más que un nuevo pensamiento, una nueva corriente que apareció hace 2000 años atrás, que una nueva filosofía. No tiene nada que ver con eso. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una confesión basada en una revelación. Eso es el cristianismo. Ese es el resumen. Nadie lo escribe, pero es importante el resumen que estoy dando. El cristianismo es una confesión basada en una revelación. Algunos me miran con cara rara, ya se lo explico un poquito mejor. Cuando el Señor Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Todos respondían algo. ¿Ustedes quién dice? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro confesó que Jesucristo era el Señor. Pero lo confesó por revelación. No porque alguien se lo contó, sino porque a él se le hizo la luz de que quien estaba al frente era Dios. No era un buen hombre, no era un simple rabino, no era uno que andaba sanando a los enfermos, no era alguien que tenía poderes sobrenaturales y resucitaba muertos, no, era mucho más que eso, era Dios hecho hombre. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Por eso cuando lo vemos a Jesús ante Poncio Pilato le hace la pregunta y le dice, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dice, ¿lo decís por vos mismo o porque otro te lo contó de mí? Porque Poncio Pilato no lo estaba diciendo por revelación, lo estaba diciendo porque había escuchado a alguien que dijo que ese era el Cristo, nada más. Entonces el cristianismo es una confesión basada en una revelación. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Pues bien, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, acá no hay nada nuevo, esto no es una nueva filosofía, esto no es una moda cultural, esto no tiene que ver con religión. Esto es algo que se nos tiene que revelar a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Que Jesucristo es Dios hecho hombre. De hecho, que el mensaje apostólico se resume en 3 cosas. Primero, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, nacido de mujer. Por un lado, entonces, la humanidad, pero que el Señor que murió por nuestros pecados. Y lo tercero, que el Señor, con el poder del Espíritu Santo, lo resucitó de los muertos. Ahí vemos la divinidad. Se acabó el mensaje apostólico. Esos son los 3 ingredientes. Si ustedes leen la primera carta, bueno, ustedes rindieron Hechos. Si ustedes leen en Hechos capítulo 3,
después de que el lisiado que estaba en la puerta de la Hermosa se levantó, entran a un lugar interior que se llama el Pórtico de Salomón, y Pedro dice estas palabras: ¿y ustedes por qué me miran a mí de esta manera? Como si por el poder mío, o de Juan, o por la misericordia que nosotros tenemos, este hombre esté caminando. Pedro tenía conciencia de que la gloria era para el Señor. No me miren a mí, miren a Dios. Y Pedro da un sermón así de cortito, y en ese sermón dice: Cristo se hizo hombre, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó. Amén. Este es el corazón del Evangelio. Muy bien. Entonces, leamos de nuevo, que Él había prometido antes por los profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación por la resurrección de entre los muertos. Ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, por un lado, es todo hombre, según la carne, hijo de David, Jesús, el nacido de María, el que se gestó 9 meses, el que salió por un canal de parto, como hemos salido todos los que estamos aquí, el que fue amamantado, el que le cambiaron los pañales, el que cortó los dientes, el que le enseñaron a caminar, el que tuvo que depender absolutamente de su creación, el hombre. Pero por otro lado, eso según la carne, pero declarado Hijo de Dios, con mayúscula, con poder, según el Espíritu de santidad, es decir, según el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Noten que no estoy diciendo qué es el Espíritu Santo, porque para algunos el Espíritu Santo es alguna cosa rara, una nube que anda por ahí, para otros es una paloma. No es una paloma ni es una nube. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. Cada vez que usted escuche la palabra Espíritu Santo, usted piensa en Dios. ¿Amén? Entonces, aquí vemos por un lado el hombre, por el otro lado Dios. Lo que Pablo está diciendo es, esto estaba escrito, esto no es nuevo, esto ahora sale a la luz, ahora se nos revela, ahora es una realidad para todos nosotros. Estaba prometido, estaba escrito en las Sagradas Escrituras, estaba profetizado acerca de su Hijo, que según la carne, pero según el Espíritu. Por eso dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, un niño es nacido, un hijo es dado. El niño que nace se llama Jesús, el hijo que es dado se llama Cristo. Mesías o ungido, sinónimo Dios. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos esos son los nombres que figuran ahí en el libro de Isaías. Creo que capítulo 6, verso 9, o si no, capítulo 9, verso 6. Pero no le erré por ahí, si no es así, al revés, ¿está bien? Entonces, todo Dios y todo hombre al mismo tiempo. Por eso es Jesucristo. Jesús el hombre, Cristo Dios. El único mediador entre los hombres y Dios. El único puente entre los hombres y Dios. Jesús, Cristo. ¿Está hasta acá? Bien, verso 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Qué es lo que recibimos de Él? La gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un don inmerecido. Es la gracia del perdón, de la salvación, la gracia de la unción, del poder. Todo eso recibimos de parte de Él. ¿De quién recibimos la gracia y el apostolado? Fíjese que aquí ya no está hablando del mismo, porque al principio dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Acá está diciendo de quien recibimos. ¿Quién? Todos nosotros. La gracia y el apostolado. Todos nosotros. No tenés el título de apóstol, pero has recibido el mandato. Sos enviado por Dios a predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Eso no es para 2 o 3 iluminados, eso es para todos los que estamos aquí también. Hola, ¿estás acá? Muy bien. Entonces el Señor nos da la gracia, pero además nos da un mandato, el de predicar el Evangelio. Ahora, esa gracia y ese apostolado no lo hemos recibido simplemente para vanagloriarnos, acá estoy, yo soy el elegido de Dios, yo tengo la gracia, yo tengo la unción, yo tengo el poder, yo tengo la salvación, yo tengo la vida eterna, mírenme a mí, y yo tengo la autoridad del Espíritu Santo, y echo fuera a los diablos, y sano a los enfermos, y predico a Cristo, y la gente se convierte, gloria a Dios, aleluya, gloria a mí. No. La hemos recibido, no para que se nos suban los humos. Por eso recién conté lo de Pedro, ¿no? ¿Por qué me miran a mí? Dijo Pedro. No soy yo.
Yo soy la herramienta en las manos de ese carpintero. Yo soy el serrucho, el martillo, la garlopa. Si no me toca, ahí estoy. Si Él me toca, Él trabaja y hace conmigo lo que quiere Él. Yo solo soy, cuando digo yo, estoy hablando de vos, Estoy hablando, el yo es para todo, cada uno de nosotros. Nosotros somos simples herramientas en la mano del Señor. Ahora, ¿para qué hemos recibido eso? Otra vez lo digo, para que se nos suban los humos. Cuidado que si te subieron los humos porque se te apagó el fuego, Porque cuando hay fuego bien prendido hay poco humo, pero cuando no hay fuego empieza a haber humo. Hola. Algunos parecen telegrama de indio. Puro humo, ¿no? Ahora, ¿para qué lo recibimos esto? Para la obediencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Alguien que es esclavo es 100% obediente a su amo. Para la obediencia, para obedecer, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe en Él. ¿En dónde? En todas las naciones, entre los cuales también estaban, por supuesto, los romanos. Porque esto no es solo para los judíos. Y de eso habla justamente el romano. Bueno, los romanos viene a ser, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le escribe como abogado. Si ustedes prestan atención a los primeros capítulos romanos, él va a presentar un juicio, donde hay un juez y donde estamos los acusados. Y los acusados somos todos. Ahí en Romanos donde dice, por cuanto todos pecamos. Entonces empieza pegándole, y ya lo vamos a ver, a los paganos, a los gentiles, a los que no están con Cristo, pero luego viene y los pone en el banquillo de los acusados a la nación judía. Y demuestra el apóstol Pablo que tanto aquellos como estos que andaban con la Biblia bajo el brazo, igual que nosotros, somos culpables. Con Biblia y todo bajo el brazo. Sin excepción, todos somos culpables. ¿Amén? Por eso necesitábamos ser justificados por alguien diferente a nosotros, el unigénito. Bueno, esa es interesante porque eso tiene que ver con la redención. Pero sigamos con el verso 6. Bueno, ya lo dije, entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Vosotros, a todos los que están en Roma, dice el verso 7. Muy bien. ¿Yo los estoy tapando ahí? ¿No? Bueno. A todos los que están en Roma. ¿Llamados a ser qué? ¿Qué significa ser santo? Ser apartado, eso es. Ser separados. Apartados. Ser santo es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. De allí las palabras de Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muy bien. Entonces, hemos sido llamados a ser santos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea sobre todos nosotros. Ahí en ese verso 7 terminan los saludos. ¿Amén? Muy bien. Vamos a continuar con el verso 8. En el verso 8 dice, a ver qué dice el manual por acá. Bueno, del verso 8 al 17, ustedes tienen en el manual un cuadrito chiquitito en la página 10. Ese cuadrito dice, observemos que los romanos eran santos del mismo modo que el apóstol. Vale decir, por llamado divino, lo que acabamos de decir, ¿ves? En ese cuadrito chiquito. ¿Lo están viendo ese cuadrito chiquito? Bueno, inmediatamente abajo del cuadrito chiquito dice los versículos 8 al 17. Esos versículos ya dejan de lado el saludo, que fue lo que explicamos recién, sino que nos van a hablar de un deseo que Pablo tenía, que era el deseo de visitar Roma. El apóstol Pablo tenía el deseo de visitar Roma. Leamos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo primero que Pablo dice es, escuché de ustedes, me enteré de ustedes, se habla muy bien de ustedes. La fe que ustedes tienen se está divulgando por todo el mundo. Cuando Pablo se enteró que había una iglesia en Roma, Pablo tuvo en su corazón el sentir de visitarlos, porque se hablaba muy bien de los romanos, de los creyentes romanos.
no de los paganos romanos, ¿no? De los creyentes romanos. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo había escuchado de esa fe genuina, de una fe que se había hecho famosa por todo el mundo. ¿Por qué mundo? ¿Por el mundo conocido o el mundo romano? El imperio romano. Se sabe que en el imperio romano nunca se ponía el sol. Porque cuando se ponía en un lado estaba amaneciendo en el otro. Es impresionante el tamaño del imperio romano. Entonces, esta gente había hablado acerca de lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Esta gente, los viajeros. Y cuando Pablo escuchó eso, dice en el verso número 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, Dios me es testigo, no les miento, muchachos, les dice a los romanos, que yo sin cesar me acuerdo de ustedes y hago oraciones por ustedes. Evidentemente él tenía un deseo muy grande de visitar a los romanos. Dice, rogando que de alguna manera, el verso 10, tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a verlos, para ir a vosotros. O sea, el deseo, el anhelo del corazón era ir a Roma. Todos sabemos cómo llegó a Roma. Yo no sé si la voluntad de Dios era que llegue de esa manera a Roma. Pienso que tal vez sí, porque Dios es soberano, no lo sé. Lo que sí tenía que llegar a Roma. Él llegó como prisionero a Roma, podría haber llegado como libre a Roma. Ustedes rendieron Hechos hace poco y ustedes saben que en el libro de Hechos, cuando fue a Jerusalén, fue por cabezón a Jerusalén. Porque en todos lados le dijeron, no vaya a Jerusalén, y un profeta le agarró el cinto de Pablo y dijo, así lo van a atar al varón de quien es dueño de este cinto, etcétera. Y todo el mundo me dice, pero yo voy igual, dijo el cabezón. Él se podría ir a Roma sin necesidad de pasar por Jerusalén. Digo yo, no sé, esas ya son suposiciones mías. El asunto es que hay dos maneras de hacer la voluntad de Dios. Escuche, ¿a la manera de Dios o a la manera tuya? Ejemplo concreto, práctico, Sansón. Sansón figura entre los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque consumó el propósito para el cual fue llamado. ¿Me estás siguiendo? Porque todo el mundo le saca el cuero a Sansón de mujeriego y no sé cuántas otras cosas. Sin embargo, Sansón figura entre los héroes de la fe. Porque Sansón cumplió con el propósito para el cual fue creado. Ahora, ¿lo logró? Sí lo logró, pero le costó la vida. ¿Por qué? Porque lo hizo a su manera. Y no era la manera de él. Debe ser a la manera de Dios. Hola. Es importante esto, ¿eh? Muy bien, no se lo van a tomar, pero no importa. Olvídense de Sansón, pero es un ejemplo concreto. Pablo era un hombre muy testarudo, y al final fue, bueno. El asunto es, volviendo a esto, ¿saben cuándo fue? Ahí en el libro de Hechos, que ustedes vieron, capítulo 28, Pablo terminó llegando a Roma, después del naufragio, la isla de Malta y toda la historia esa maravillosa que la víbora le muerde la mano y ustedes conocen. Bueno, verso 11, porque deseo verlos, dice, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Lo que Pablo le dice, miren muchachos, yo tengo tanto para dar, porque yo soy deudor, a griego y no griego, a gentil, a judío, dicen, no sé, yo soy deudor a todo el mundo. Yo tengo algo para comunicarle a ustedes, algún don para ustedes. Pero noten la humildad de este hombre, que antes había sido ese soberbio, que tuvo que el Señor tumbar del caballo. Noten lo que dice ahora en el verso 10. Esto es para ser mutuamente conformados, mutuamente satisfechos, llenados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Lo que está diciendo Pablo, mire, yo soy el apóstol Pablo, pero ¿saben qué? Tengo cosas buenas para darle. El hombre tenía sentido de ubicación, pero también sabía que de los que estaban ahí, él podía recibir y podía recibir mucho. Dicho sea de paso, nunca menosprecia a nadie. Jamás. Gracias, hijo. Nunca menosprecia a nadie, jamás. Porque usted está para dar, claro, pero sepa que también está para recibir. Y usted puede recibir de la persona que menos se imagina. No sé si se los conté a ustedes, algún lado lo conté, y si se los conté, aguántense de nuevo. Hace muchos años, yo estaba acá en Calle Salta todos los días, todo el día.
Por aquellos años teníamos 4 reuniones, de las 4, 3 estaba yo. En unas cantaba, en otra predicaba y en otra daba vueltas, pero estaba. Había una señora que vivía aquí en la Villa de la Maternidad, que lo había cansado todo el mundo ya, porque ¿qué era molesta la hermana? Bueno, no estaba muy en sus, ¿me entiende? ¿Me entiende? No quiero decir que no le sirviera agua al tanque, pero más o menos. Ya lo dije, no quiero decir, pero ya lo dije. Pero una sierva del Señor. ¿Sabe qué? Lo estoy contando como testimonio, porque ya los había cansado todo y yo todavía les tenía paciencia. Gracias a Dios que le tuve paciencia y que no la menosprecié. Porque esa mujer me trajo un papel abollado, sucio, mugriento. Y yo lo leí. No lo hice un bollo, lo iteré. Hasta el día de hoy estoy predicando el papel mugriento que me hizo y escribí un capítulo de un libro. Porque uno no sabe de dónde puede llegar a recibir. Por eso nunca menosprecia a nadie. Como dijo Pablo, mire, yo soy el gran apóstol Pablo, lo digo yo, Pablo no dijo eso, ¿no? Así que tengo para darle a ustedes, pero no, esperen un momento. No es que yo voy a dar nomás, yo también quiero recibir algo de ustedes. Yo también voy a aprender algo de ustedes. Todos aprendemos de todos y todos nos necesitamos. Eso se llama madurez. Esto no está en el libro y me estoy yendo para cualquier lado, pero está bueno. En la vida natural hay 3 etapas. Está la etapa del nacimiento, donde sos un pequeño, te vas desarrollando, vas creciendo y sos totalmente dependiente de mamá, de papá, de quien te esté criando. Te cambian, te traen, te llevan. A medida que vas creciendo, vas cobrando cierta independencia, hasta que te volvés independiente. Es la etapa de la juventud, donde crees que te la sabes toda y que no necesitas de nada ni de nadie, porque vos sos lo más extraordinario que existe en el planeta. Pero a medida que vas avanzando en edad, te das cuenta que hace falta del otro que está al lado también, que solo no se pueden todas las cosas. Ese es el periodo de la madurez. Ahí es cuando uno aprende que debe ser interdependiente. Pablo lo que está diciendo es acá, miren muchacho, yo fui un niño. Él en una parte dice, cuando era niño, hablaba con mi mamá, cuando fui hombre, yo fui un niño. Luego fui un jovencito impetuoso, un jovencito con ideales. Mis ideales me llevaron a matar cristianos, ¿saben? Pero ahora entiendo que los necesito a ustedes también. Amén. Otra vez, todos nos necesitamos. Todos somos importantes. Usted es una clave y una pieza fundamental en la maquinaria de la salvación. Para decirlo más bíblicamente, usted es parte del cuerpo. Usted es necesario en el cuerpo. Hay partes del cuerpo que son muy visibles. Todos ustedes me están viendo a mí ahora, ¿no es cierto? Bueno, hay partes que son muy visibles. Lo externo siempre es muy visible. Y yo de paso no me afeité. Lo externo es muy visible, pero gracias a Dios que hay órganos acá adentro que no se ven pero que están. Gracias a Dios que hay un corazón. La verdad no me lo vi nunca, pero debe estar porque acá estoy hablando. Gracias a Dios que está. Entonces hay órganos que no son muy visibles, que no son de manifestarse mucho, pero que son fundamentales que estén. Usted puede ser un órgano de eso. Gracias a Dios que está. Muy bien. Verso 12 estábamos. Sí, esto es para ser mutuamente confortados. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hay un vínculo, hay algo. El apóstol Pablo en algún lugar dice un padre, una fe, un espíritu, un bautismo. Tenemos, mire hermano, cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar a diferentes lugares, no importa el país que vaya, el idioma que hablen y la cultura que tengan, es impresionante la unión, el vínculo, es familia. Somos familia, es como si nos conociéramos de la vida. Somos familia porque tenemos ese mismo Padre. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren, yo no quiero que ustedes ignoren, que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Lo que está diciendo Pablo es, yo quisiera también ver algún fruto de ustedes, pero yo fui estorbado. Es decir, se me ha impedido ir. Si no fue esto, si era aquello, si no era aquello, era lo otro. Bueno, pero quiero ir. Quisiera ir a ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 19, está el deseo de Pablo de ir y toda esa historia también contada. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo entendía que él había sido llamado, así como Pedro había sido llamado para
el pueblo judío, él había sido llamado no solo para los judíos, sino también para los gentiles. De hecho, que el primero que predicó a los gentiles fue Pedro. Pero Pedro es como que tocó y se fue. Hechos 10, Cornelio. Pedro tocó a Cornelio y a su familia, que eran romanos, pero Pedro volvió. Pedro volvió. Volvió a estar con los judíos, volvió a predicarle a los judíos. Más Pablo fue enviado, y ya lo vamos a ver, a las diferentes naciones y a predicar. Y él entiende que es deudor de todos, griego, no griego, sabio, no sabio. Así que cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio también a vosotros que están en Roma. Perfecto. Y ahora viene el corazón de la carta a los romanos, el verso número 16. Ponerlo en pantalla, el verso número 16, que es ese que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también a mí, que soy el griego. También a nosotros. Ese es el alma de la carta a los romanos. Ese versículo fue el que se le reveló a Martín Lutero. Y con eso solo, con la revelación de eso solo, Martín Lutero produjo una reforma. A nosotros se nos reveló algo más que a Martín Lutero, mucho más. Y si Martín Lutero hizo el escándalo que hizo en su tiempo con ese solo versículo, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que hacer en este con la revelación que tenemos hoy? Con la luz que tenemos hoy. ¿Amén? Ese es el versículo, ese es el corazón. Somos salvos por fe y no por obras. ¿Cómo? ¿No vamos a obrar? Sí, vamos a obrar. Pero las obras sin fe están muertas. Las obras muestran mi fe. Pero si yo obro sin fe, esas obras no sirven. Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Me está siguiendo, mi querido hermano? Todo lo que no es de fe es pecado. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. No que tenía vergüenza de andar con la Biblia bajo el brazo como alguno. Algunos andan con una Biblia chiquitita así, la meten en el bolsillito que no se la vea a nadie. La traen acá como amuleto porque la letra es tan chica que no la pueden leer ni con lupa. Y hay otros que andan con cada porquería bajo el brazo ahí en la calle y no se avergüenzan. Pero no habla de la vergüenza del evangelio en ese sentido. Lo que él está hablando es que no se avergüenza del poder que el evangelio. Es lo que yo le decía hace un rato, ¿no? No se avergüenza porque el evangelio es mucho más que una filosofía, que una moda, es mucho más. Es una revelación de una persona maravillosa, que es Dios y se hizo hombre y murió en una cruz por amor a nosotros, pero que no quedó en la cruz, sino que nos dio la garantía de la victoria, se levantó de los muertos. Porque si no se habría levantado de los muertos, nosotros somos dignos de lástima. Pero la garantía del éxito y la victoria fue que Cristo se levantó de los muertos y que nosotros también algún día lo haremos. Cuando digo digno de lástima, Pablo en una de las cartas dice que si no creemos en Corintios, si no creemos en la resurrección de los muertos, somos dignos de lástima. Somos las personas más dignas de lástima de todo el universo, dice Pablo. Porque esa es la garantía de la victoria. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Vamos muy rápido? Bueno. Si usted después lee el manual, va a ver que lo que yo le estoy diciendo, leyendo la Biblia, es lo que está en el manual. Por eso, lean varias veces la Biblia, que es lo mejor. Y el manual para entender lo que está diciendo aquí. ¿Qué verso estaba? Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, ¿ve? No me avergüenzo del evangelio. No quiere decir simplemente que tiene vergüenza de andar con la Biblia bajo el brazo, como te dije, sino que este hombre está dispuesto a declarar que el Señor es su Salvador, que es el Mesías, que en Él hay esperanza de vida, todo lo que eso significa. No se avergüenza. ¿Por qué? Porque Él tiene la verdad. Y nunca te avergüences de tener la verdad. Vos vas a escuchar en este mundo frases como esta: esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. No, verdades no hay muchas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy uno de los tantos caminos, yo soy una de las tantas verdades que hay. No. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sin Él no existe otra cosa. La verdad es una sola. La verdad es una persona. Pero tan profunda la verdad que nadie se puede jactar de conocerla en plenitud.
El apóstol Juan dice que debemos estar firmes en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es la verdad revelada que cada uno tiene. Algunos un poquito más, otro un poquito menos. Pero en esa verdad revelada que tenés, mantenete firme. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, mis hermanos. ¿Yo me estoy explicando o no? Bueno, perdón si alguien no me entiende, a veces me cuesta tener las palabras correctas para que me entiendan. Por eso a veces tiro palabras así medias burdas que me entienden con esa. Muy bien. Sigamos leyendo. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Ojo que esta es una pregunta de examen seguro. Romanos 1:16. Ese es el corazón de la carta a los romanos. Somos salvos por fe. Muy bien. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, otra vez se nos muestra, se nos hace la luz, por medio de la fe. Esto no lo entendés con la lógica, con la razón o con el intelecto. Escuchen, la palabra de Dios no se la entiende con el intelecto, se la entiende por la revelación del Espíritu Santo. Cada vez que usted lea la Biblia, pídale al Espíritu de Dios, que es el autor, que se la muestre, que se la revele. ¿Qué quisiste decir? ¿O qué me querés decir ahora? Porque con un mismo versículo te puede querer decir muchas cosas en diferentes oportunidades. Por eso es inagotable, porque es una palabra viva. No es una letra muerta. Ahora, si la vamos a estudiar desde el intelecto, y bueno, qué sé yo, a lo mejor hay algún profesor de filosofía acá, seguramente desde el intelecto tiene mucho más intelecto que yo para entenderla. Pero tal vez hay alguien acá que apenas terminó la primaria, apenas sabe leer quizá, con eso le sobra y le alcanza, porque usted no necesita una universidad para entender la Biblia, usted necesita el Espíritu Santo para entender la Biblia. ¿Amén? Entonces, por medio de la fe, por eso va más allá del intelecto. La fe no forma parte del intelecto, no forma parte de la razón. Por medio de la fe empezás a recibir esto. Y eso es para fe. ¿Cómo dije? Fe para fe. Fe para fe. ¿Por qué venía la fe? ¿Qué cosa? Ah, la palabra de Dios, no los políticos que están ahora deliberando. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, con esa fe, llegás al Evangelio, seguís en el Evangelio, acrecentando y desarrollando tu fe. Todos nosotros tienen una medida de don de fe. ¡Danos fe! Jesús no le dijo, vengan, tomen, vamos, compremos allá en la esquina de Don Tito 1 litro de fe para cada uno. No la venden en la farmacia una cucharada toda la mañana, no. Todos tenemos una medida de un don de fe. Y el Señor Jesucristo, cuando les pidieron que les aumente la fe, simplemente les dijo, oigan, como un grano de mostaza, pero que tiene la capacidad de llegarse a ser el más grande de los árboles del huerto. Es decir, fe para fe. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad, incrementar la fe. Se plantó las semillas, se plantó el granito de mostaza, ahora crece, se desarrolla. Regala, cuidala, sacarle los yuyos. Todo eso tiene que ver con búsqueda de Dios, lectura de la Biblia, oración, ayuno, congregarse, adoración. ¿Me sigue? Eso hace que la fe crezca y sea gigante en nosotros. Hola. Estoy yendo muy rápido y ya se me secó la lengua. No, en serio, se me secó la lengua. Como los loros. Muy bien. Por fe para fe. Verso 18. Bueno, ahí dice, ¿no? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso que está diciendo Pablo lo había dicho Habacuc en el capítulo 2, verso 4. El profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Por eso nosotros no andamos sino por. Amén. Porque si lo ve, ya no necesita fe. Yo necesito fe para conseguir un trabajo cuando no lo tengo. Cuando lo conseguí, ¿para qué le quiero la fe esa? Necesito una fe para otra cosa. ¿Amén? Muy bien, mis hermanos. Verso 18. Acá ya va a comenzar otra historia, en el verso número 18.
3 minutos para terminar esto. En el verso número 18. Bueno, ustedes en la página 12, en el punto 2 dice la necesidad del Evangelio, como título, la tienen ahí en el manual. Desde el capítulo 1, 18, que vamos a empezar ahora, hasta el capítulo 3, 20, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la importancia y la necesidad del Evangelio. Vamos a avanzar un poquito más en estos poquitos minutos que nos quedan. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, es decir, con pecado, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o divinidad, ¿no es cierto?, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, es decir, adoran cualquier cosa. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La lista interminable. Y dice en el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, empezó el juicio. Yo te dije, ¿no? Se va a poner como abogado Pablo, como abogado que era. Y ahora va con el primer pelotón de acusados. ¿Quiénes eran? Eran los paganos, los que no tenían de Dios, los que no tenían conciencia del Señor. Los religiosos, no, pero yo no estoy ahí. El fariseo habría dicho lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque soy fariseo. Te doy gracias porque soy bueno. No soy pecador como los otros hombres. Además, yo diezmo. Y ayuno 2 veces a la semana. Ese venecito con la vida, 2 veces a la semana tiene ayuno. No sé, ¿no? Acá por lo menos era miércoles y viernes, los ayunos siempre hacían. ¿Se olvidaron ya de eso? ¿No se ayuna más acá? Parece que no. Bueno, entonces el fariseo decía, ni siquiera soy como el publicano que está a la puerta. El publicano sí, el publicano cualquier cosa. El publicano es todo esto. Adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón. Yo no, decía el fariseo. Así que los religiosos estaban escuchando a los primeros acusados. Y sí, claro que sí, son todo eso. Pero ya vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo los pone en el banquillo a los otros. Y le dice, y ustedes no son mejores. Yo me imagino a los religiosos, ¿no? Mirando en ese lugar como testigos hasta que los llevaron al banquillo de los acusados. Estando ahí, ¿no? En la multitud. Cierto, ¿verdad, Pablo? Sí, los gentiles son, sobre todo para la cultura judía de aquellos años, ¿no? Que le llamaba hasta perro a los gentiles. Entonces, aquí es fuerte todo lo que dice el apóstol Pablo. La verdad que es muy fuerte hasta el verso 32. Porque aquí considera la situación de los pecadores. Bueno, pero todos somos pecadores. Y esa es la conclusión a la que Pablo quiere llegar a mostrarle a los religiosos. Pues bien, todos somos pecadores. Ahora, gentiles y judíos, todos somos pecadores. Amén. La ira de Dios
estamos leyendo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí tenemos entonces la primera categoría correspondiente al mundo pagano, los paganos. La segunda, a quienes han recibido la revelación divina, esa ya va a venir. Esa ya va a venir. Por lo general los paganos eran los impíos, los pecadores, esos eran considerados. Los otros no se consideraban así. Los religiosos no se consideraban así. Pero así como los paganos estaban sin Dios, estos con Dios, los judíos en este caso, cuando hablo de judío no hablo de la raza, hablo de la religión que practicaban, el judaísmo, ¿está bien? Les había sido entregada la ley, el conocimiento, los profetas, a través de los cuales vino el Mesías. Gracias a Dios por los judíos, dicho sea paso. Porque si los judíos, vos y yo no estamos sentados acá hoy. Ojo con eso, yo se lo dije la otra vez, lo repito ahora. Si alguien no ama al pueblo judío, ese alguien no es un cristiano. Así de una se lo digo, no se ofenda a nadie, espero que no haya ninguno acá. Pues bien, entonces los judíos tenían la ley, tenían la palabra, tenían los profetas, tenían las promesas. Bueno, pero la ley de Dios se manifiesta con los dos tipos de personas. Los paganos no tienen excusa. Ahí lo dice, ¿no? Cuando te tocan el piano porque te tenés que ir. Nadie lo está tocando, pero yo estoy escuchando un piano acá. Sí, me dice alguien, me quiero ir, se ve. ¿Qué va a hacer? Ya que me estaba entrando a calentar el motor y me tengo que ir. Bueno, hermano, está bien, nos vamos. Hay otra materia después de esta. Tenga solo presente esto, ya termino, solo presente esto. Todos iban a estar acusados en ese juicio. Y nadie se podía jactar de nada delante de ese rey. Los paganos no tenían la Biblia, pero la naturaleza misma les habla de Dios. Las cosas creadas, dice, por la misma cosa creada. Sin embargo, como no le quieren dar gloria a Dios, entonces Dios los entregó. ¿Qué significa que los entregó? Significa que les dijo, y bueno, hagan la que quieran, porque todos tenemos libre albedrío. Dios no te va a obligar a nada. Él espera que lo hagas por amor. Es más, Él dice, muchachos, delante de ustedes puse la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan, elijan. Pero sigue diciendo Dios, elijan la vida. O sea, el consejo de Dios, elijan la vida. Ahora vos elegís lo que se te dé la gana. Bueno, los paganos eligieron lo que se dio la gana. Dejaron la gloria de Dios y por dejar la gloria de Dios se envanecieron en su necio corazón, su entenebrecido razonamiento. Comenzaron a servir a la criatura. Por lo tanto, Dios les dijo, bueno, acá están, hagan lo que quieran. Salen de cobertura, entran a territorio enemigo y el enemigo se hace un pigne. Por eso terminan en la condición que terminan, degradándose, viviendo tan mal, en la idolatría, buscando dioses porque el Dios absoluto no lo aceptan, porque el Dios absoluto les pone límites. Entonces tienen un Dios para esto, un Dios para aquello, un Dios para lo otro, un Dios más allá. Pero todas las grandes civilizaciones que se perdieron en el paganismo comenzaron con un Dios. Terminé. Me cortaron el piano, pero yo con la cara que me están haciendo del fondo, terminé. Que Dios les bendiga a todos. Lean muchas veces la carta a los romanos. Puede que no la entiendan, no es fácil de digerir al principio, pero léanla igual.